la grabación. Bajala ahora, María. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al curso de Filosofía y a la Universidad Abierta para Adultos Mayores. Como estuvimos charlando, la clase de hoy es sobre las preguntas filosóficas. Así que como primera cuestión les agradecemos a todos ustedes por habernos, por estar interesados en la cuestión. Recibimos varios correos con algunas tareas que ya comenzaron a hacer, otros con algunas dudas, también algunos compañeros que ya seleccionaron temas, ¿sí?, sobre lo que les interesaría trabajar en el escrito. Así que, bueno, en la medida que podemos, les vamos facilitando toda la bibliografía y el material que disponemos. Siempre la intención también para ese escrito es que podamos trabajar una fuente del tipo de bibliografía, una fuente y después algo de bibliografía complementaria, siempre y cuando, obviamente, sea de fácil acceso y demás. Pero siempre la intención es que podamos leer al menos una fuente. Bueno, como les decía, entonces, el tema de la clase de hoy es las preguntas o la pregunta filosófica, ¿sí?, este modo tan particular de interpelarnos y al mismo tiempo esto que es tan propio y tan característico de la filosofía. Como también en alguna oportunidad vimos, las preguntas forman parte de la historia de la filosofía y nos remiten a Sócrates, ¿sí?, tienen cierta raíz socrática. Cuando Platón en alguno de sus diálogos nos comenta las actividades que realizaba Sócrates y demás, bueno, una de las actividades que llevaba adelante Sócrates era justamente interrogar, cuestionar a sus discípulos, ¿sí? Cualquier cosa, si se corta o algo, me van diciendo. Entonces, como les decía, una de las actividades que llevaba adelante Sócrates era estos interrogatorios o estos cuestionamientos que le realizaba a sus discípulos, ¿sí?, con la intención de no transmitir un conocimiento particular, de no transmitir una doctrina o algún tema, sino justamente que llegaran a la conclusión, reconocieran que, que aquello que creían saber, no era en realidad ningún tipo de conocimiento, ¿sí? Por eso el punto de partida de esa búsqueda socrática, de ese método socrático, es en primera instancia el reconocimiento de la propia ignorancia, para a partir de ahí poder arribar al saber. Y por eso para nosotras, y no solo para nosotros, sino para la filosofía, es tan importante la cuestión de las preguntas o del preguntar filosófico, ¿sí?, porque siempre abren el camino, ¿sí?, marcan un recorrido. Entonces, en ese sentido, es fundamental este ejercicio que vamos a llevar adelante. Entonces, como les decía, el método socrático tiene como primera instancia el reconocimiento de la propia ignorancia, ¿sí?, para arribar luego al saber. Entonces, esta interpelación, este cuestionamiento, de algún modo tiene implicancias transformadoras, ¿sí?, liberadoras, también, como recién nos comentaban, por momentos angustiantes, ¿sí?, pero es parte del mismo proceso. Por eso les decía, en principio, ¿sí?, vamos a arrancar con estas preguntas, ¿sí?, con esta forma tan particular de interpelarnos filosóficamente, que de algún modo van a marcar el camino de las investigaciones, de las lecturas posteriores. ¿Sí? Es la puerta de entrada a ese escrito que el curso tiene, el taller tiene como objetivo. Así que por eso era tan importante, o es tan importante, poder ordenarnos y poder construir estas preguntas. Así que bueno, ahora si les parece, Miru, cualquier cosa, si querés agregar algo o algo para comentar.
no hay ningún... Ah, se fue. Justo estaba hablando, bueno, Miru está sin compu, así que está un poco complicada hoy. Seguramente ya volvió. Miru, cualquier cosa, si querés dar algo o sabés, al micrófono. Sí, sí, sí. Creo que está abierto ahora el micrófono. Bueno, sí, ahí está bien. Bueno, si les parece, nosotros armamos un Power para que después se lleven, que se los vamos a mandar también al mail, que son un poco algunas estructuras en base a las preguntas y también, sí, una estructura para que a partir de ahí puedan reformular aquellas preguntas que quedaron dudosas o que, bueno, que no se terminaron de realizar. Así que se los vamos a compartir en un ratito, pero primero nos gustaría saber ya de algunos compañeros y compañeras, ya estuvimos viendo sobre lo que estuvieron trabajando, así que si les parece, aquellos que tengan ganas de compartirnos sus preguntas o sus dudas, bueno, la idea es que podamos supervisar entre todos también, sin que se sientan expuestos, ni mucho menos, ¿sí? La idea es que esto sea un proceso de construcción colectiva como solemos hacer. Así que, bueno, en la medida que se vayan sintiendo cómodos, nos vamos escuchando. A ver quién se anima. Bien, ahí Hugo levantó la mano, y Marisa, y Luis, y Ana, bueno, un montón. Así que empiecen. El que quiera, Hugo, si te parece, y después van siguiendo el resto. Eleonora también, Mónica. Bueno, yo elaboré 5 preguntas basadas en la corriente de la filosofía antropológica. Las 5 preguntas que elaboré son, la primera es, ¿cuáles son los argumentos sobre las responsabilidades de las decisiones del hombre? La segunda es, me pregunto si existe realmente el libre albedrío, si se tiene la capacidad de elegir o existen condicionamientos. La tercera es si el hombre es bueno por naturaleza, como decía Rousseau, o es el lobo del hombre, como decía Hobbes. La cuarta es si el hombre nace con ciertos dotes o dones y se va formando a lo largo de su vida. ¿Se nace o se hace? Y la quinta es que si nacemos para morir, ¿qué significado o propósito tiene la existencia? Esa es muy pretenciosa. Bien, bueno, Hugo, claro. Eran preguntas muy profundas, ¿no? Por eso también la angustia que las acompaña. Claro, Hugo, vos me habías comentado que tenías ganas de trabajar, bueno, esta área de antropología filosófica y en particular la obra de Sartre. Sí. Bien, Sí, perfecto. estuve leyendo el material que me mandaste y después me conseguí el de Vasconi. Ah, Conseguí el libro de buenísimo. Vasconi. No lo pude terminar porque me complicó mucho con Heidegger y Husserl. Ahí Claro. tuve que hacer un paréntesis porque realmente era demasiado. Bien. Pero bueno, lo de Sartre se entiende perfectamente, es muy claro. Bien, buenísimo. Era la idea. Bueno, Hugo ya se adelantó un paso porque leyó tanto La fuente de Sartre, El existencialismo y un humanismo, para intentar, o sea, una de las preguntas, como él también recién lo anunciaba, algo que lo interpelaba y demás, tenía que ver con la idea de la naturaleza o de la esencia humana. Esa era un poco de las primeras preguntas que habían aparecido. Entonces, por eso la elección de la obra sartreana fue un intento de respuesta a esa pregunta. Bueno, no sé qué les parece al resto de los compañeros. ¿Se entendió por dónde va? O sea, Hugo fue muy claro, ¿no? En esto de elegir un problema, que es justamente el problema del hombre, ¿sí? Y un área específica que es, o una disciplina que es la
antropología filosófica, y todas las preguntas giran en torno a cuestiones relacionadas a la condición humana. Obviamente, por eso digo, Hugo hizo un paso más y encima ya empezó a leer determinadas obras filosóficas en torno a esta cuestión. Por supuesto, Hugo, tanto Heidegger como Husserl, bueno, y de demás lecturas que aparecen en esa bibliografía complementaria, que es el libro de Vasconi, el profesor que también fue docente del programa y fue docente tanto de Maíra como mío en la carrera de filosofía. Bueno, es un libro muy arduo porque justamente pasa por una serie de teorías. Como primera sugerencia, acotate a poder reconstruir un poco los problemas en los que gira la obra de Sartre. Tal vez para un segundo momento podés ampliar. Yo digo porque si no por ahí uno la pretensión de querer, porque pasa eso con la filosofía, que como no tiene fin, uno va salteando de un autor a otro, de un problema a otro y se va entusiasmando y después cuando tiene que poder ordenar esas ideas, bueno, todo se hace una mezcla grande. Entonces, como primera cuestión, yo intentaría ahí de seguir profundizando sobre estas cuestiones en torno, o sea, estas preguntas que formulaste, intentándolas de responder a partir de la obra de Sartre, que me parece que ahí vas a encontrar varias respuestas. Sí, perfecto. Voy a seguir por ese camino. Buenísimo. Hola. Bueno, sí. Hola. Milú. Yo no lo no, Parece que Mariel. dentro de esto y no sé qué pasó. Se me congeló todo. Ahí, porque. No, ahí te escuchamos. Lo que pasa es que hablaba junto con una compañera, entonces al mismo tiempo y se superponían las voces. Yo es como que después escuché todo un silencio de todo. No sé si se me fue el sonido. No, que de las preguntas de Hugo, que hay dos temas dentro de esas preguntas, que una sería ver esto de la responsabilidad y en las decisiones, el tema de la libertad como un tema, y otro tema sería ya esto de si el hombre nace o se hace, si es bueno por naturaleza o no, ya eso es más de características de la condición humana. Me parece que ahí hay dos temas. Dentro de las preguntas se están trabajando dos temas distintos. Nada más eso. Como Sí, para está especificar. bueno la aclaración, sí, porque tal vez la cuestión de la libertad, ahí se encuentran dos disciplinas, la antropología y la ética. Sí. Entonces, tal vez, o sea, Hugo después tendrá que decidir en ese recorrido si hace un trabajo tal vez más descriptivo de todos los conceptos sartreanos o si se perfila para un área tal vez más. Porque de hecho el texto de Sartre, bueno, hace un poco un recorrido por todas las categorías, incluso el problema de la libertad. Sí. Así que eso está bueno también, como para ser todavía más específicos en el recorrido. Bueno, gracias. Yo tomé nota de las dos sugerencias. Bueno, igual saben que todo lo que no podamos trabajar en la clase lo seguimos vía correo, que por ahora son las dos modalidades que tenemos para estar en contacto. Así que todo lo podemos seguir hablando por ahí. Bueno, Mariel, que no sé si querés hablar, decirnos algo. Dale, te Pero sabés escuchamos. que vos no me ves a mí. No te vemos, pero te escuchamos. Bueno, yo había pensado, todavía lo tengo en borrador, porque había pensado la cuestión del sujeto, pero de un sujeto, digamos, atravesado por toda una cultura, un discurso, un momento histórico, y eso me llevaba a trabajar la cuestión del ser
la cuestión de la finitud y la angustia que genera en el ser la cuestión de la finitud y cómo se va atravesando y los atolladeros que pasan alrededor de eso. O sea, es como que me parece que es, digamos, es interesante el tema, pero no lo pude plantear así a grandes rasgos, pero no lo afiné, porque ahí pensaba trabajar la cuestión de los vínculos también, y en relación a eso algo de Nietzsche, ¿no? La cuestión, Un autor bueno, que nos de gusta la, tanto. y la cuestión qué es lo que él quiso decir con el Dios ha muerto y a qué aspiraba cuando hablaba del superhombre. Bueno, eso más o menos a grandes rasgos. ¿Qué opinas, Flor? No, bueno, o sea, primero como primera cuestión, tampoco es que tengo la palabra última, me parece perfecto. Creo que también estamos dentro de la misma área de Hugo, que tiene que ver con la antropología filosófica, ¿no? Porque seguimos en torno al hombre, al Claro, sujeto, exactamente. a la relación con los otros. Así que creo que seguimos como en esa línea. Por ahí lo que tendrías que la clase de Nietzsche del año pasado es la que dio Miru. Ahora no recuerdo cuál era el texto, Miru, si te acordás, no me acuerdo cuál era la fuente que habíamos trabajado, creo que giraba en torno al problema del conocimiento. Al problema Mentira, de... sobre, en un sentido extramoral. Era Verdad y tarde. mentira en sentido extramoral, claro. Giraba en torno al problema del conocimiento, pero, digamos, podemos buscar, María Elena, algo más para ver Sí, cómo reconstruir estos problemas. O sea, habría que ver si se pueden reconstruir todos o por ahí trabajar más lo primero que planteaste en torno al sujeto, al otro y demás. claro, la cuestión del vínculo del sujeto con el otro, porque más que el Claro, sí, ser, yo lo pensaba más desde el lado de Foucault sería, ¿no es cierto? La relación de un sujeto sujetado a una historia, a un marco histórico, a una cultura, a una cuestión política que lo atraviesa y que eso va a marcar una diferencia, ¿no es cierto? Y después no sé por qué me saltó la cuestión de la angustia en relación a la finitud y ahí, viste, ya claro, es como que me parece que se abrió demasiado se abrieron claro, por eso demasiado las digo, ramas. Sí. claro. Pero bueno, me parece que son temas interesantes, o sea, habría que por ahí acotar más específico, por eso digo, si es más la cuestión del sujeto y los vínculos, que es el hombre, como pregunta general, trabajar más en torno a la obra nietzscheana, que bueno, que sería otro el recorrido, ya no tanto desde este lugar sobre la cuestión del hombre. Así que, bueno, eso pensalo y todavía tenemos, por lo que planificamos, vamos a tener 2 clases más. La próxima vamos a trabajar a los tipos de escritos, monográfico, ensayístico, bueno, y demás, y las normas para citar. Así que todavía hay algunos encuentros más para ir definiendo por ahí más el tema. Exacto. Yo como estuve un par de clases ausentes, no me había quedado muy clara la consigna. Esto lo tenemos que hacer escrito, lo tenemos que mandar, lo tenemos que escribir para poder decirlo acá. ¿Cómo había? No sé si habías hablado de eso, Flor, cuando yo estuve ausente. Sí, la idea es un escrito de no más de 5 páginas, o sea, obviamente para aquellos que necesiten más, pero Bárbaro. ponemos el límite por una cuestión de ser ordenados y de que todos tengamos nuestro momento, y la idea sí es armar un archivo virtual donde estén todas como si fuese una publicación, con todos los escritos ordenados por área, y si nos da el tiempo, también la idea es que la última clase podamos compartir por lo menos mínimamente
cuál fue el tema seleccionado, con qué problemas se encontraron y demás. Bien, bien, bien. Entonces, claro, hay que escribirlo, perfecto. Porque yo no tenía en borrador, pero me di cuenta que después, viste, como que me dispersé, me fui un poco... Se hicieron muy grandes las ramas y, bueno, quería acotarlas, por eso te preguntaba, digamos, qué te parecía, si Foucault, Nietzsche, porque por ahí, viste, no es lo mismo el ser que el hombre, no es lo mismo trabajar los vínculos que trabajar esta cuestión de Nietzsche en cuanto a la cuestión de la finitud. Y bueno, tengo que acotarlo, tengo que ordenarlo un poco. Sí, y sobre esto hay mucha bibliografía también complementaria, incluso artículos breves que problematizan bien claro estas nociones nietzscheanas. Pero por eso digo, una cuestión tiene que ver más con la pregunta por el hombre y la reconstrucción que se puede hacer en torno a la obra de Foucault, y otra, tal vez la cuestión de la metáfora de la muerte de Dios y demás, que eso también hay que explorar un poco, a ver cuál es el sentido en la obra de Nietzsche Claro. y demás. ¿Me podrías mandar, Pero sí hay... perdón, ¿me podrías mandar algún material? ¿O me lo...? Sí, claro que sí. Bueno, gracias. Sí, yo me lo anoto, ¿no? Por favor. Bueno, Mari, si te parece, le doy la palabra a alguno de los otros compañeros que ya me perdí por dónde íbamos. Me acuerdo que estaba Mónica, Eleonora, Ana, Eve, Teresa, así que veo a Roberto también, a Nora, que levantaron la mano. Así que si les parece, Perfecto. quien quiera seguir. Florencia, Ana, Sí, no Ana. me ves, ¿no? Te ¿Me reconozco la escuchás? voz. Bueno, ¿Sí? yo no te envié las preguntas al correo para que me las supervisaras o me guiaras. La verdad que no me di cuenta de hacerlo, ¿viste? Directamente hice las preguntas y bueno, las leo y después vos me indicarás o me Sí. guiarás en lo que hice bien, hice mal. Yo elegí, bueno, por supuesto, filosofía de la educación, el problema educativo. Buenísimo. Y las 5 preguntas que hice, ¿para qué ir a la escuela en el siglo XXI? ¿Qué decide el alumno en el proceso de aprendizaje? ¿Qué elementos intervienen en el quehacer educativo? ¿Para qué sirve la filosofía en la educación? ¿Qué tipo de ser humano se busca forjar? Y después agregué una más, me pasé. ¿Qué tipo de ser humano se desea formar y qué quiere decir libertad en un contexto educativo? No sé, Florencia, como no te las envié, a lo mejor, viste, no encuadra directamente en las preguntas filosóficas, ¿no? De problema educativo. Están perfectas. Están perfectas. Ahora quiero como pensar en voz alta. Miro ahí te doy la palabra. Bien, de entrada, bien. Me encanta el tema. Ya nos corremos del... Sí, dale. Perdón que esté pisando a las personas que hablan, pero me parece que me llegan tarde los mensajes. Bueno, los mensajes, el audio. Pido disculpas por eso. Ahora Flor se quedó callada y no sé qué hice. No. Escúchame, ¿querés comentar algo o solo te querías disculpar? No, quería comentar algo, pero se ve que me meto a hablar en el momento que está hablando otra persona a propósito. De las preguntas de Ana, parece que las 3 primeras son preguntas pedagógicas, o de la pedagogía, o algo más de, a lo mejor, ciencias de la educación, pero las 3 últimas sí me parece que son preguntas que corresponden al campo de la filosofía responderlas. ¿Para qué sirve la filosofía en un contexto educativo? ¿Qué tipo de ser humano o sujeto no me acuerdo ahora textual, si era formar, sí. Y la libertad en un contexto educativo. Esas 3 me parece que son las que apuntan a preguntas al estilo filosófico, y ahí, bueno, también hay 3 temas, en cada pregunta hay
hay 3 temas distintos, pero están muy buenas esas para empezar. Pero me parece que las primeras preguntas eran más al estilo de pedagogía. Pedagogía. Ahora, se podría suplantar por esta, no sé si es más en el campo de la filosofía. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Cómo debe ser ejercida la autoridad del... No, ¿cómo debe ser ejercida... Sí, ¿cómo debe ser ejercida la autoridad del maestro y para qué sirve? ¿Y para qué sirve? ¿Esa es también el campo de la pedagogía? Yo la incluyo. Y esa puede ser de pedagogía o de filosofía si haces como un análisis más de los conceptos. ¿Qué significa la autoridad dentro de un ambiente áulico? ¿Qué implica una relación en términos de autoridad o jerarquía? Se puede hablar de formas de vincularse dentro de estos ambientes de escuelas o de instituciones que no sean jerárquicos, o si hay alguna alternativa a la autoridad. ¿Qué implica ser la autoridad en estos contextos educativos? Se puede preguntarse por las consecuencias, o sea, teniendo en claro más o menos qué idea de autoridad se está manejando, y ahí preguntarse por las consecuencias o las implicancias que pueda llegar a tener esta noción puesta en práctica dentro de un aula, por ejemplo, como para ir haciéndolo más específico. Claro, claro. Bueno, muchas gracias por la orientación. Mir y Ana, esto que hizo Miru recién, de separar los campos, ¿no? También es algo que hacemos en filosofía, ¿no? Porque por lo general, o sea, hablamos de pedagogía, de filosofía de la educación, de ciencias de la educación, como si fuesen sinónimos, pero en realidad son todos campos distintos. Ana, lo que se me ocurre, de donde sacamos esta fuente sobre las preguntas filosóficas, Walter Cohen y, bueno, ahora no recuerdo el nombre, de Cerletti, son 2 filósofos, doctores en filosofía, que se especializan en filosofía de la educación. De hecho, yo acá tengo un texto de un libro de Cohen que se llama Filosofía, la paradoja de aprender y enseñar, y después hay varios de Cerletti también, en torno a estas 3 últimas preguntas, que tal vez te puedan servir como orientador, para empezar a abrir un campo, que es este de la filosofía de la educación. Eso es lo que más me interesaría, sí. Sí, ellos son especialistas, por lo menos, son argentinos y demás, así que hay varios, estos son libros bastante breves, pero también hay artículos. Si no me acuerdo, mandame un correo y te los compartimos, aunque sea algunos artículos para ver por dónde podés seguir. Listo, te envío el correo entonces. Gracias. No, gracias a vos. Listo, bueno, ya terminé. ¿Qué más? Perfecto. Podría... perdón. Sí, Teresa, te escuchamos. Porque hay otra. Yo me enfoqué desde el punto de la convivencia en sociedad. Es decir, que estaría dentro de la epistemología, porque es el derecho lo que a mí me ha preocupado. Entonces, tenía una sola pregunta que se refiere al sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Ese sí lo comparto con allí, ya lo formularon. Pero, ¿es la paz superior a la verdad como fin último de la humanidad? Es decir, ese es un planteo, por eso, colectivo. ¿Puede una sociedad vivir a la sombra de la duda? ¿Pueden los derechos individuales ser superiores a los colectivos? ¿Una población de 7 millones de humanos puede compartir una única verdad
decir que también entra dentro de la filosofía política. Entonces, realmente nunca me planteé este trabajo de hacer preguntas. Y no sé si realmente encuadra o no encuadra en lo propuesto por ustedes. En todo caso, lo mandaría por mail, porque sabía que se podía mandarles por mail para tener para que vean, digamos, las preguntas. No sé. Bien, Teresa, a mí se me entrecortaba un poco, nos arrancaste comentando que querías trabajar sobre el campo de la epistemología. De la convivencia en sociedad. La convivencia en sociedad. Por eso yo planteo, en vista de todos los conflictos que hay, nacionales, internacionales y en los religiosos, entonces, ¿cuál podría ser una pauta de convivencia en paz? Es decir, por ahí pongo la paz como superior a la verdad como último fin de la humanidad. Es decir, puede haber una aspiración así universal. La filosofía se queda en el campo de los problemas individuales. Esa es la gran duda. Por eso digo, no sé si se ajusta a las pautas de lo que ustedes proponen. Bien, bueno, yo creo que es mi conexión. Miro, no sé si vos pudiste escuchar de corrido, se me entrecorta mucho, pero no sé si es mi problema. Ahora sí corta. Pero la primera parte sería sobre la convivencia en sociedad. Después escuché algo de los derechos humanos o los derechos individuales o algo así. Pero sobre la primera, que se podría plantear el problema sobre si hay alguna pauta prefijada o no para poder vivir en sociedad en términos de tolerancia, paz, respeto y algunos otros valores. Exacto. Lo que se puede preguntar sería una pregunta sobre la ética y sobre los valores dentro de una sociedad, si se comparten o no, si hay un consenso entre los miembros de la sociedad o están impuestos por algún mandato más grande, universal, de carácter más a priori. Creo que estaríamos en religión. No en religión, sino algo más depende de qué corriente ética uno pueda agarrar, cómo esos valores se van a evaluar, qué prioridad van a tener, y si es cuestiones de fines para el bien de la sociedad, o el peso va a estar ahí, o el peso va a estar en los medios para tal fin. Creo que va por la onda de ética, es el tema de ética y sobre los valores dentro de una sociedad. Y cómo se tiene esa escala de valores, si es jerárquica, si es por opuestos. Me parece que es un tema amplio, pero por lo menos ya hay en esa primera parte sobre la convivencia hay ya por lo menos un tema de base, que después, Sí. bueno, habrá que ir achicando o viendo qué corriente ética agarrar. ¿Cómo? Es verdad, porque el fijar valores de convivencia es lo que la permite la convivencia pacífica. Entonces sí, es verdad que son los valores, entonces ahí tendría que enfocarme dentro de la ética. Sí, yo creo que puede ir por ahí. Perfecto. Ya está.
Bueno, buenísimo. No, yo ¿Quién sigue? quería comentar, no sé si puedo ya. Bueno, yo me lancé así un poco de cara dura, voy a decir, voy a ser honesta. Como no estuve el año anterior, tengo algunos conocimientos de filosofía porque he hecho otras incursiones, ¿no? Pero bueno, tomé la problemática del conocimiento, y las preguntas que formulé fueron las siguientes. ¿Desde cuándo el ser humano comienza a conocer? ¿Cómo irrumpe la actividad cognitiva en la persona? ¿Qué acciones nos dan la pauta de que una persona o una sociedad tienen más o menos conocimiento? ¿La actividad cognitiva de cualquier persona tiene un límite? ¿Por qué hay interés por qué hay interés en algunos sectores de la sociedad por ocultar algunos conocimientos o algunos campos del conocimiento? Y la última es si existe el desconocimiento absoluto. Bueno, se las voy a mandar por correo también para que las puedan leer y a lo mejor me puedan orientar un poco más sobre la propuesta del armado del texto. No sé si está muy descolgado del planteo. Ahora, buenísimo. Ahí miro, bueno, ahí va. No, las estaba anotando. Me parece que las preguntas desde cuándo se empieza a conocer, o sea, la actividad cognitiva, qué es, que si tiene un límite, eso sería más un campo para las neurociencias o más de alguna disciplina científica que pueda responder a esas preguntas que son del estilo más que nada descriptivas. Pero las dos Sí, últimas sobre si hay ocultamiento, sí, y si existe el desconocimiento total, esas dos sí van para filosofía, me parece. Perdón, te estoy pisando con las palabras, perdón. Ahí me callé. No, que está bien, que me quedé un paso antes, pensaba, tal vez esta área puede ser esto que se llama filosofía de la mente, o algo así, Sí, el campo. sí, filosofía de la mente, pero ahí tendríamos más el problema de qué es la mente, cómo se conocen los objetos, qué constituye lo mental, si es distinto Claro, sí, a lo empírico. Me parece que se va un poco más, pero también se puede hacer como si por actividad cognitiva entendemos la categoría filosófica de lo mental, ahí sí se pueden hacer un montón de distinciones también. claro, sí, Pero no tal sé cual. si no hay que ir por ese lado o por otro, ¿no? Eso ya desconozco. Bien, bueno, genial esa aclaración, sí, está bueno. Eso habría que como seleccionarlo. A mí se me ocurrió, pensando en lo que Nora nos decía, creo que es la cuarta y la quinta pregunta, cuando ella se cuestiona por qué hay intereses en algunos sectores, y después cuando pregunta, creo que la quinta era si existe el desconocimiento absoluto. Digamos, ahí son preguntas que es lo que por ahí notábamos, que tienen muchos supuestos, en el sentido que cuando nosotros afirmamos por qué hay intereses en ciertos sectores, ya damos por sentado de que hay intereses. Entonces tal vez habría que reformularla para preguntar si hay intereses o qué se pone en juego cuando hablamos de conocimiento. O sea, ¿no? Que por ahí una pregunta más general. No sé qué te parece, Fru. Sí, sobre esto de ocultamiento o del ocultamiento del conocimiento,
estaba pensando en el texto que dimos el año pasado, de lo alto y lo bajo, de este historiador Ginsburg, el problema del conocimiento prohibido, cómo el acceso al conocimiento, dependiendo si es el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento político, el conocimiento religioso, cómo se van marcando los límites de quiénes pueden acceder y quiénes no. Y es cuenta con ella también de cómo Occidente va jugando con esos tres niveles, cuál se desbloquea primero, cuál queda como más apartado e inalcanzable, pero eso también puede a lo mejor ayudar, si te gusta esa idea, Nora, para por lo menos ver el tema del conocimiento. Es más de contexto histórico, pero creo que de ahí se pueden sacar problemas filosóficos, totalmente. No sé, es cortito. Bueno, No sé qué te parece. igual les voy a mandar las preguntas a lo mejor reformuladas, esas que ustedes me marcaron, Bueno, y a ver qué vuelta le puedo dar. sí, yo igual estoy anotando Sí, todo. y nosotros le vamos a pasar, si no hacemos tiempo ahora, le pasamos al mail algunas estructuras como para que se puedan autointerrogar, o interrogar sería lo mismo, ¿no? Que para ir puliendo la pregunta y que quede mejor formulada. Lo mismo por ahí cuando decimos si existe el desconocimiento absoluto, tal vez la pregunta sería, ¿es posible el conocimiento? ¿O podemos conocer? Digamos, en la historia de la filosofía también hay corrientes, digamos, lo que es el escepticismo, ¿no? Como una corriente nociológica que justamente cuestionaba la posibilidad del conocimiento, ¿no? Hay un escepticismo que tiene una raíz griega antigua, ¿sí? Pirrón, si mal no recuerdo, que es el representante más clásico de esa corriente, pero también hay una recepción y un nuevo momento de la corriente escéptica durante el siglo XVII. De hecho, la duda cartesiana es una duda escéptica. Entonces, tal vez la pregunta más nociológica, pensando en el área de la filosofía y más filosófica, tal vez más que preguntarnos esto, como lo había formulado, tal vez acomodar un poquito la pregunta y tal vez interrogarnos por la posible conocimiento, ¿sí? Tal vez ahí es una pregunta por ahí muy general, pero que te permite como reconstruir tradiciones filosóficas. Por ejemplo, pensar en la escuela escéptica como las de la antigüedad o incluso alguna de las del siglo de la modernidad, o por ahí tradiciones donde se afirma que es posible el conocimiento, que bueno, que es en general la tradición filosófica, ¿no? Cualquiera de los modernos, incluso el propio Descartes, parte de la duda escéptica para llegar al primer conocimiento con el famoso yo pienso. Entonces ahí también hay, si se quiere, un recorrido posible. Pues digo, después vos haces la última selección, pero ahí entre lo de Miru y demás creo que podés encontrar algunos recorridos. Bueno, gracias. Buenísimo. Bueno, ¿quién sigue? Eve, Marisa, Eleonora. ¿Puedo Sí, hablar yo? Sí, Nora, Mónica, perdón, te escuchamos. Bueno, yo en realidad traté de buscar preguntas que tuvieran vinculación con distintas ramas de la filosofía. Todavía no tengo definido sobre qué voy a escribir. Y bueno, te leo algunas preguntas y veremos, ustedes me dirán. La Dale. primera, ¿qué es el vacío existencial? Que la encuadré dentro de lo que es la antropología filosófica. Y dentro de ese campo, la otra pregunta, ¿por qué el hombre debe preguntarse acerca del sentido de la vida? Después, con respecto al campo de la noceología, ¿qué es ilimitado? ¿El conocimiento
o el objeto de conocimiento. La cuarta pregunta, más vinculada a la ética, ¿por qué deberíamos cuestionar el sistema de creencias? Y la quinta, que le he dado muchísimas vueltas y aún así todavía no me convence, y estaría un poco vinculada la ética con la filosofía política, podríamos pensar que los valores éticos y la democracia son elementos contrapuestos en las políticas neoliberales de nuestro tiempo. ¿Por qué? Bien, ahí estaba esperando, digo, para no hablar encima de Miru, por eso me quedé. Bueno, bien, muchas áreas. Ahora quiero como repasarlas. Por ahí las que no me quedan del todo claras son las dos primeras. Sí. Si las podés releer, la del Sí, cómo no. vacío y la otra. ¿Qué es el vacío existencial? Y la otra, ¿por qué el hombre debe preguntarse acerca del sentido de la vida? Ahí en la segunda pregunta, ¿por qué el hombre debe preguntarse? Es lo que nosotros decimos como que ya se parte desde supuestos. Sí. Sí, parto del supuesto Porque de que ahí no ya todos sería se lo que, preguntan. claro, pero entonces, ¿por qué debe preguntarse? Es como que hay un deber o una obligación de que el hombre tiene que preguntarse por el sentido de la vida. Lo que se puede modificar un poco sería por qué el hombre a veces Ahí se cortó. tiende a preguntarse por el sentido de la vida. O la pregunta por el sentido de la vida es una pregunta para todo humano o no. O ¿por qué uno se pregunta por el sentido de la vida? ¿De dónde surge el preguntarse por el sentido de la vida? O otra podría ser, ¿qué es lo que se busca con la pregunta por el sentido de la vida? Una respuesta que dé a ese vacío existencial, una respuesta que calme esa angustia, ¿qué tipo de respuestas se pueden obtener en cuanto a preguntarse por el sentido de la vida? No sé si Flor quiere agregar algo. Ahora, está tomando agua, me parece. Me congeló. No. Ahí estaba haciendo la pausa para no hablarte encima, perdón. No, que me parece, estoy de acuerdo con lo que señalás y también podría ser si tiene sentido o cuál es el sentido de la vida o de la existencia humana, como una pregunta para intentar de evitar el por qué el hombre debe, creo que ahí se podría como reformular esa pregunta. Pero sí, estoy de acuerdo con la aclaración, para evitar el supuesto y para justamente hacer una pregunta que nos permita como reconstruir varios sentidos, ¿no? Porque ya con eso, cuando decimos debe, ya le estamos dando un sentido a la pregunta. Y la idea de la pregunta es que sea lo más abierta posible. Así que en eso estoy de acuerdo. No sé, Mónica, ¿qué te parece? Si podría ir por ahí. Sí, me queda claro. Sí, el debe Genial. es como una cuestión medio impositiva, ¿no? Y me parece que el hecho de tender a preguntarse, bueno, va por otra vía. Sí, me quedó claro. Claro, exactamente. Es como una aclaración, por eso digo, las preguntas siempre están, o sea, están todas bien. Lo que pasa es que para que sean un poquito más precisas, lo mismo después, en la medida que avancemos, tal vez nos podemos, uso el ejemplo, por ejemplo, bueno, viste dos veces, por ejemplo,
cuando decimos, bueno, ¿qué estaría bien? Si hablamos de hombre, de ser humano, de sujeto, de ser, o sea, la idea como estamos en el ámbito de las ciencias sociales y estamos en filosofía, la idea sería que habláramos de hombre, de sujeto, ¿sí? Porque también las categorías remiten a ciertas disciplinas, entonces por ahí no es tan preciso, entonces en eso, no digo en tu caso, Mónica, pero también para los otros compañeros que están supervisando sus preguntas, también esto de los conceptos está bueno ir puliéndolos, ¿no? Porque también hacen referencia después a un área que va a ser la de la filosofía. Así que eso también a tenerlo en cuenta. Bueno, Mónica, no sé si algo más. No, respecto de las otras 3 preguntas, ¿están medianamente orientadas o no? Sí, yo me había quedado, me hacían ruido las dos Las primeras. primeras. Sí, creo que está bueno lo que hiciste en la última de desdoblarlo. Eso también, a veces por ahí las preguntas nos quedan muy extensas, ¿no? Y se pierde un poco cuál es el sentido de la interrogación. Entonces está bueno hacer 2 preguntas, ¿no? Que tal vez vayan por el mismo lado, pero en 2 momentos, para que no quede una interrogación que es casi una afirmación. Así que eso creo que está bien. De todas maneras, si tenés ganas, nos las reenvías al mail como para volverlas a mirar. De acuerdo. Sí, las reenvío. Gracias. Genial, genial. No, por favor. Bueno, ¿quién más? Yo puedo leer. Yo que se llama Eve, si no, si quieren, sigo en la listita. Bueno, yo hice unas Dale, preguntas sí. bastante dispersas y no sé si todas son filosóficas, así que las leo y después me dirás qué tengo que cambiar. La primera es, ¿por qué el hombre es el único animal que logró el raciocinio? La segunda, ¿hasta dónde es ético el uso de tecnología en supervivencia sin calidad de vida? La tercera, ¿por qué en general se considera más importante conseguir fortuna y poder antes que tranquilidad y espiritualidad? La cuarta, ¿dónde terminan mis derechos y comienzan los de los demás? Me refiero al aborto, incapacidad, confinamiento. Y la quinta es, ¿por qué es fundamental entre las personas el apego? Eso. No sé cuáles pueden entrar en filosóficas y cuáles no. Bien. Bueno, arranco, si Miru se suma, le doy la palabra. Bueno, muy rápido, no alcancé a anotarlas. Ahí está, Miru. Decía que arranque sin problema. Dale, bueno, no. Anoté que, o sea, por eso digo, fueron muy rápidas y no alcancé a anotarlas a todas. Pero, por ejemplo, la segunda, cuando vos nos decís, ¿hasta dónde es ético? Y sigue, no la anoté El uso toda. de tecnología, supervivencia de calidad de vida, supervivencia sin Bien. calidad de vida. Bien, les hago la pregunta a todos, y también a vos, Eve, obviamente. Ahí, ¿qué te parece esa pregunta? Obviamente hace referencia al área de la ética, eso está perfecto. Pero, ¿qué te parece? A mí me hace ruido. No sé si alguno se anima a sumarle algo, o vos misma, ¿eh? Yo ahí me preguntaría qué es la calidad de vida. Bien, ahí Eleonora lo que nos pide es una aclaración. Eso está buenísimo también. Pero hay algo ahí con el hasta dónde, que otra vez, como recién les señalábamos, aparece como un supuesto, ¿no? Como que uno ya da por sentado que hay un lugar que tiene que ver con, digamos, las decisiones hechas. Entonces, me parece que sea más pertinente sacarle el hasta dónde y que la pregunta empiece diciendo, ¿es ético
¿Me explico, Eve? Perfecto, la verdad que queda mucho más clara. Ahí te evitas Sí, la verdad que el sí. supuesto, pero digo, la sugerencia de Leonora también está bueno porque justamente podría ser como una pregunta dentro de esa misma pregunta, ¿no? Porque es una aclaración para que vos justamente expliques lo que querés decir, pero al mismo tiempo en esa formulación general, el hasta dónde ya es como un supuesto. Me parece que si uno le corre el signo, queda como más precisa. Perfecto, perfecto, ya lo delimité hasta dónde. Me quedó mejor la pregunta más clara. Bien. Genial. Bueno, y las otras fueron muy rápidas. Me acuerdo había una de fortuna y poder que tal vez hacía referencia a la filosofía política, algo de los derechos, sí. Y la última que no alcancé a anotar. ¿Por qué es tan fundamental para el ser humano el apego? ¿Por qué necesita el contacto con los demás, el afecto, si no se muere? Es decir, ¿por qué necesita la sociabilidad, digamos? Bien, ahí otra vez. Claro, bueno, pero ahí otra vez volvemos a esto, ¿no? A dar por sentado que necesitamos el apego o la convivencia. Entonces tal vez tendrías que reformularla. Es necesario subjetivo, individual, para el desarrollo humano, la convivencia con otros, digamos, reformularla de algún modo porque se da por sentado de esa necesidad de apego. Perfecto. Bárbaro. ¿Sí? Más o menos. Bueno, les pregunto también al resto. La reformula y se les manda. Vamos, más o menos. Dale, genial. Bueno, más o menos se va entendiendo cómo era el ejercicio. Pero, sí, las cuestiones con las que las que nos encontramos todos, ¿no? Son este tipo de cuestiones. Por eso digo, la idea también es ir puliéndolo para que sea el aprendizaje, bueno, para todas y todos. Miru, ¿algo más? Si querés agregar. No, ya dijiste lo que yo había pensado, esto de las preguntas que parten desde supuestos, así que no tengo nada más que agregar. Creo que están levantando más personas. Bueno, no sé si... Dale, bueno, igual si están todos, podemos por hoy y continuamos, si quieren algunos más, queda Eleonora, bueno, Marisa, Sergio y Luis, ¿no? Y Mabel, no, un montón, Roberto, Nora, somos varios. No sé qué les parece, ¿quieren que hagamos una más? Y de paso tienen tiempo ahora con este encuentro para volver a revisar sus preguntas para no hacerlo tan extenso. Dale. Bueno, no sé si te parece Leonora o Marisa o ambas y después la semana que viene retomamos con los que nos quedaron. Bueno, la trato de hacer rápida porque en realidad ya tuve una devolución de Florencia, así que estuvo buenísima. No la seguí elaborando, excepto una de las preguntas que creo que va a ser la que voy a seleccionar para seguir desarrollando un poco más, pero bueno, voy a tratar de hacerlo breve. La actividad científica posee como finalidad hallar la verdad, y puse entre paréntesis, sigue esta pregunta, si es que existe una verdad subyacente ante cada fenómeno que puede ser sujeto de estudio mediante el método científico. Bueno, desde luego la introducción de esto es, me voy a dedicar a la parte de filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, ya Flor me había marcado que en esta pregunta yo estaba dando por hecho que la actividad científica tiene una finalidad y a lo mejor entonces quedaría mejor desarmarla en varias preguntas, incluso se podría acotar más intentando aclarar en qué tipo de actividad científica se está pensando. Y entonces Flor me la reformulaba tipo, ¿toda actividad científica tiene una finalidad? ¿Cuál es?
existe la verdad, que bueno, ya sería una cosa súper amplia, ¿no? La segunda pregunta era si las modificaciones de paradigmas científicos responden a causas basadas exclusivamente en resultados de la tarea científica o bien aquellos descubrimientos que ponen en tela de juicio los consensos científicos vigentes o bien la adopción de nuevos paradigmas están influenciados o impulsados por otros fenómenos sociales o perspectivas de las sociedades a las que los científicos pertenecen. Entonces también Flor me marcó que otra vez aparecen supuestos, que las modificaciones, lo estoy dando como un supuesto ya dado, y entonces la reformulación sería un poco más tipo cuáles son los elementos que posibilitan los cambios de paradigmas o qué tipos de fenómenos contribuyen con las revoluciones científicas, un poco remitiéndose entonces y me aconsejo a la obra de Thomas Kuhn en este sentido, para que lo vaya digiriendo un poco más. La tercera a mí misma no me gustaba mucho, pero bueno, era que si la interpretación de los fenómenos naturales y la formulación de teorías está limitada o restringida a la capacidad intrínseca, digamos, del intelecto humano, o se puede cruzar esa frontera con otras herramientas. La cuarta, que creo que es a la que me voy a dedicar a desarrollar más, es a qué llamamos natural y a qué artificial y por qué. Por ejemplo, la inteligencia es artificial porque su funcionamiento se puede abstraer del ser humano que la genera, o que siendo el ser humano un ente o un sujeto que es parte de la naturaleza, podemos decir que todo lo derivado de este ser es artificial porque lo construye a partir de los elementos de la naturaleza. Entonces yo daba algunos ejemplos que siempre me han llamado la atención. ¿Por qué decimos que la casa, por ejemplo, construida por nosotros es artificial, mientras que la casa del hornero es natural? Es decir, ¿por qué si nosotros somos parte de la naturaleza asumimos que es artificial todo lo que construimos a partir de nuestra capacidad de desarrollo? Y la otra es si la ciencia debe tener como fin último aportar al bienestar de la especie humana. Es decir, la búsqueda del conocimiento tiene solo por fin último el bienestar y la felicidad del hombre. Hay una ciencia útil y una ciencia inútil dependiendo del aporte al beneficio tangible o a resolver un problema actual. Esto es, bueno, un contraste que tenemos siempre en las ciencias, que es la ciencia básica y la ciencia aplicada, la translacional, y etcétera, que es un tema siempre candente en las comisiones de evaluación de ciencia, etcétera, y bueno, siempre nos peleamos con esas cosas con los científicos. Entonces me interesa un montón poder disgregarlo un poco más. Bueno, eso sería todo. Bien, genial. Bueno, Leonora ya tiene un ámbito ahí bien marcado. Miru, no sé si ahí vi que si querés hacerle algún comentario, yo ya le sugerí Sí, lo que más o menos me pareció. he leído las devoluciones de Flor y las preguntas de Leonora antes. Lo que hay en las preguntas, sobre todo en las primeras, es supuestos de distintos enfoques epistemológicos. Sí, yo soy una desorientada en eso porque tengo una lectura muy salpicada. No, pero está perfecto. Lo que hay son concepciones que uno tiene de a lo mejor con un par de lecturas sobre epistemología, es como que vas destrabando esas cuestiones. Preguntarse por la finalidad de las ciencias, en el sentido de dar por supuesto que es este alcance a la verdad, es de la epistemología tradicional, que tiene que ver con el método científico, con ver la ciencia como un proceso de acumulación de conocimiento. Y bueno, ya preguntarse por el paradigma y de qué es lo que posibilita un cambio de paradigma, si la esfera dentro de, o si no en un contexto. Y también, cuando se habla de cambios de teorías, ahí depende de qué enfoque epistemológico tengas, también se puede decir, bueno, lo que importa para que se abandone una teoría y se elija una nueva va a ser los resultados que
aporten la propia ciencia, como si fuesen, no sé, los resultados del laboratorio los que van a determinar ese cambio de teoría. Si es el contexto de justificación de cómo justificamos esa teoría con las evidencias que tenemos. Y si no, está el contexto de descubrimiento, que son las condiciones de contexto histórico, de las condiciones personales de los científicos, y bueno, el enfoque tradicional lo que va a tratar es de poner el eje en el contexto de justificación, lo que vale es el método, la teoría científica. Y el contexto de descubrimiento va a ser algo más como un aporte de la psicología o de la biografía de algún científico. Pero bueno, después como hablas de paradigma y de revoluciones científicas, y como te puso Flor ahí en las aclaraciones, Ay, se me congeló un poquito. La psicología de Thomas Kuhn. Y bueno, después, pues bueno, sobre los fenómenos naturales y las interpretaciones, esa es una muy buena pregunta, y está muy bueno para preguntarse qué es lo que uno ve cuando observa algún fenómeno natural, en base a qué, si es por una teoría prefijada. También ahí se puede ver la cuestión del sentido común, porque si antes se tenía una determinada teoría científica que explicaba los fenómenos, o que decía, por ejemplo, que la Tierra está inmóvil, eso era parte también del sentido común. Pero cuando ya se empiezan a ensayar otras teorías o otros tipos de explicaciones que digan, no, la Tierra está en movimiento, va a tener que pasar un montón de años para que eso se vuelva parte del sentido común. Y de todas estas cosas se hablan de lo que son las interpretaciones naturalizadas sobre estos fenómenos. La distinción sobre natural y artificial es súper amplia, ahí sí, no es mucho lo mío, pero bueno, se puede buscar por primeras búsquedas, de decir, bueno, ¿qué entiendo por natural y qué entiendo por artificial? Y estos términos en cuanto a en qué ámbito los aplico. Y la última, sobre el fin, si es búsqueda de bienestar, y si es de utilidad, y si hay ciencias útiles e inútiles, también tiene que ver con supuestos que ahí andan dando vuelta de, bueno, ¿qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad de la ciencia? ¿Tiene alguna? ¿Es el bienestar de toda la población? Solamente de algunos. ¿Qué intereses se ven implicados en eso? ¿Y por qué hay una mirada de las ciencias que algunas sean útiles con respecto a qué y sobre qué, y otras que sean como inútiles? Y acá está la clásica guerra a lo mejor entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, por ejemplo, o las ciencias exactas. Y las básicas y las aplicadas, al menos en mi campo de acción, la discusión tremenda, hasta qué se financia y qué no se financia, ¿no? Si una cosa es básica o aplicada, y entonces tiene interés o no tiene interés para la sociedad. Claro, bueno, ahí también esa es una pregunta de filosofía de la ciencia mezclada también. Se me cortó lo último. Sí, se me corta lo que decís. Se me congeló todo. También se me está cortando, me parece. No sé si lo veían. Sí, no, te pierdo en lo que decís, Miru. Pero bueno, de todos esos temas está... Sí, creo que tengo que tomar uno y desarrollar, porque es como un universo. Nada, y es entrar yo me olvidé de mandar el manual de epistemología, pero es el mundo de la epistemología y la filosofía de la ciencia, pero son todas preguntas súper interesantes, que algunas ya están como en algunos puntos específicos como celdas, o por lo menos ya se tratan, pero hay todas otras preguntas de las que vos planteás que son vigentes, o hay múltiples respuestas. No sé, Flor, si querés agregar algo más o me fui
por las ramas. No, perfecto, perfecto. Estoy de acuerdo con todo. Así que, bueno, vamos a seguir, por eso digo, Bueno, muchas gracias. se puede volver a reformular. No, gracias a vos por el interés, es un placer. Bueno, Marisa, si te parece. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Me escuchás, Flor? Sí, bueno, yo fui por el área de la ética y el problema moral. Me costó mucho hacer las preguntas porque las hice y las rehice, y además es como que intentaba encontrar un lugar donde encontrarle la respuesta. Por eso también me costó mucho, así que bueno, no la encontré la respuesta. Voy a necesitar que me envíen bibliografía. Las preguntas son estas. ¿Qué es la conciencia moral? ¿Cuándo un acto es moralmente bueno? ¿Qué son los valores éticos? ¿Para ser ético hay que ser libre? ¿Las normas morales pueden fundamentarse? Esas son las preguntas. Bien, ahora no la veo a Miru. Bueno, cualquier cosa, Miru, si abrís el micrófono, te doy la palabra. Ahí te veo. Creo que sí, escuché bien porque a veces con este celular escucho pero las preguntas son Yo no te filosóficas, escucho. pero Sí. son amplias. Pero bueno, eso es cuestión de ir buscando información, haciendo textos y para ir acotando las preguntas o hacerlas más específicas. Por ejemplo, si un acto es bueno, va a depender de qué perspectiva ética adoptemos para ver cómo evaluamos si un acto es bueno o no. Después, de la conciencia moral también, dependiendo de qué rama de la ética hacemos, se pueden dar distintas respuestas. No escuché bien, es la última pregunta y que era sobre normas morales, ¿puede ser? Sí, sí, pueden No fundamentarse. logré escucharla bien. Si las normas morales pueden fundamentarse. Ay, se me cortó. A mí también se me corta. Bueno, si las la normas fundamentación morales pueden es la federal. Sí. No, se me cortó de nuevo. Si no, después por mail, si las mandás, o Flor a lo mejor escuchó mejor y puede decir algo. ¿No? Sí, sí, Esa es mi las mando, conexión. las mando. ¿Ahí me escuchan? Miru, Marisa. Sí. Sí. No, o sea, me parece, Marisa, esto que vos lo planteás como una angustia respecto de la respuesta a esas preguntas, bueno, ese es otro paso, ¿no? El encontrar las respuestas. En principio, por eso hoy cuando iniciaba yo recurría a la metáfora. En principio no sabemos hacia dónde vamos, más allá que podemos tener ciertas intuiciones, ¿no? No es pretensión saber cuál va a ser la respuesta. Entonces, está bien que no encuentren la respuesta, porque creo que eso todavía los posiciona de algún modo más libre a la hora de preguntarse o de interpelarse, que si ya tuviera ciertas respuestas en torno a las preguntas. Así que a mí me parece bien que no hayas encontrado las respuestas. Así es parte de la búsqueda, digo, en ese sentido. Está buenísimo lo de ética, es un área que nosotras en el curso 2020 no trabajamos, que vamos a incluir en el curso de Filosofía a la Carta de este año. Como Miru te señalaba, las preguntas están bien, pero por ahí son muy amplias, entonces te vas a encontrar con muchas perspectivas filosóficas en torno a estas problemáticas.
Obviamente te va a encontrar con, no sé, las respuestas clásicas en un Aristóteles, en un Kant, cuando vos preguntás, por ejemplo, ¿cuándo un acto moral es considerado como correcto o bueno? Creo que ahí, bueno, Kant podría ofrecerte una respuesta. Después, bueno, lo mismo que te señalaba Miru respecto de la conciencia moral, ahí es una pregunta muy amplia, donde habría que definir un poco qué se entiende por conciencia moral, tal vez, y después formular la pregunta. Pero me parece que están bien, por eso digo, tal vez tendrías que circunscribirte si al ámbito más general de la teoría ética, de los conceptos, o si tal vez centrarte en los valores, en las acciones morales, ¿no? Que todo esto te va a ir como delimitando un campo para que no sea tan amplio. Por eso digo, son preguntas que son pertinentes, pero por ahí son demasiado generales. Entonces, a la hora de acotar, bueno, va a ser muy difícil. Por eso digo, a mí la pregunta sobre el acto moral, sobre la acción moral, es una pregunta que enseguida me remite a Kant. Pero tendrías que ver por ahí cuál es tu interés de fondo, si es conocer, por ejemplo, las distintas reflexiones filosóficas sobre moral, si tal vez es analizar alguna categoría, como para poder hacer más precisa la pregunta. Como sugerencia, porque digo, está bien. Dentro de esto, lo que más me interesa es analizar las normas morales. No sé si sigue siendo amplio. Claro, después dentro de las normas, ¿qué? Digamos, si estas normas son universales, si son relativas, claro. Cómo se constituyen, cómo surgen, ¿no? Una especie de historia de esta. Eso es lo que tendría que investigar, me parece. Claro. ¿No? Es lo que necesito leer. Exactamente. Bueno, sobre eso, en el manual, no me acuerdo ahora bien, creo que no está tanto este ámbito, pero podemos buscarte algo complementario para a ver si se puede circunscribir un poco más ese campo, el valorativo y demás. Cualquier cosa, lo mismo que le dije a Ana, si no me acuerdo de mandarle la bibliografía, me escriben a mí o a Miru, cualquiera de las dos, y se la enviamos. Como para ir armando un poco ese esquema. Bueno, vamos a dejar por hoy acá. No, gracias a vos, gracias a todos por compartir. Antes de que nos vayamos, solo les quiero comentar algo más. Les voy a enviar por mail lo que tenía pensado ahora, que es un esquema que extraje de un texto de Walter Cohen, doctor en filosofía, que básicamente se dedica a la filosofía de la educación, a la filosofía con niños, bueno, esas son sus incumbencias, que es un esquema, otra vez, muy sintético, son 4 láminas, que tienen que ver con, no me quiero confundir, preguntas para profundizar una discusión filosófica. Esto mismo que estuvimos haciendo, nada más que para que les quede, de la misma manera que el cuadro de las áreas y de los problemas, para que les queden estas que podemos, a las que podemos recurrir para aclarar eso que queremos, sobre lo que nos queremos interpelar y demás. ¿Sí? Hay preguntas de aclaración, preguntas que requieren distintas opiniones, alternativas o contraejemplos, preguntas que piden razones, ¿sí? Preguntas que indagan o exploran determinadas consecuencias e implicaciones, preguntas que nos permiten establecer relaciones, ¿sí? Son, por eso digo, bien esquemáticas, van a ver que son todos ejemplos. La idea no es sumar más contenido teórico, sino aclarar. Por eso digo, esto que estuvimos haciendo de manera colectiva, que todos lo tengan
para seguir puliendo sus preguntas, para aquellos que ya las hicieron, para aquellos que no, para aquellos que pueden ver cómo mejorarlas, para que lo tengan. Y la semana que viene, el martes próximo, vamos a seguir con los compañeros y las compañeras que hoy nos llegamos, ¿sí? Como el caso de Roberto, de Sergio, de Luis, y no sé si me estoy olvidando de alguien más, y todos aquellos que tengan nuevos comentarios y demás, por supuesto, desde ya saben que está el espacio. Así podemos como redondear esta parte de las preguntas y pasar al siguiente ítem, a la siguiente instancia. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bueno, genial. Bueno, nos vemos entonces el martes próximo. Bueno, bárbaro, gracias.